lo que necesitas escuchar. La famosa pues osteoporosis, ¿no? Porque esta enfermedad genera pues una serie de estragos en la salud de los peruanos, y por eso vamos a saludar a nuestro invitado, el doctor Eduardo Cabello León. Él es médico reumatólogo pues de la Clínica Delgado y está con nosotros para analizar este tema. Doctor, bienvenido a Betel. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos un poquito qué es la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que afecta al esqueleto, es decir, que afecta al hueso, ¿no? Y que se caracteriza por una disminución de la resistencia del hueso, es decir, por tornar huesos relativamente frágiles, y esta enfermedad importa porque la complicación es la fractura, es decir, el resultado, el problema es la fractura, no los síntomas, porque es asintomática, ¿no? Es una enfermedad que afecta a todo el esqueleto óseo. A cualquier hueso. En general es una enfermedad que afecta a todo el esqueleto. Las pruebas están dirigidas para evaluar determinadas áreas, pero finalmente la enfermedad afecta a todo el esqueleto, ¿no? Hay algunas formas que se llaman osteoporosis regional, pero en la forma habitual a la que nos referimos con el término osteoporosis, nos referimos a una enfermedad que afecta a todo el esqueleto óseo. Correcto, así que ya lo sabe, vamos a hablar hoy día de osteoporosis, por eso queremos que usted se comunique con nosotros y nos llame pues al 613-1701 y al 613-1709. Recordamos los teléfonos, 613-1701, 613-1709. Si está en Facebook, ya lo sabe, búsquenos como Betel Radio, porque estamos transmitiendo en vivo este programa sobre osteoporosis. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve nada más con el programa. Tras la pausa retornamos con Hablemos de Salud. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Porque queremos escuchar tu voz en Betel. Abrimos nuestras líneas telefónicas Para dialogar sobre temas de interés social. La emisora Radio Betel habla de lo urgente que es la seguridad ciudadana, ¿no? Aquí en Puno hay bastante viento y eso dificulta también la audición. Quería preguntarle cómo elegir una carrera. Estoy muy indecisa, o sea, no sé qué carrera estudiar yo. de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Solo por Betel. Lo que necesitas escuchar. El abuso sexual es una realidad que convive con nosotros cotidianamente. Y como sociedad, tenemos la obligación de salvaguardar la integridad emocional, física y social de nuestros niños. Sintonice Cuéntalo. explícito y directo todos los días a lo largo de nuestra programación. Por Betel, lo que necesitas escuchar. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de Salud. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. Esta patología es asintomática y puede pasar desapercibida durante muchos años hasta que finalmente se manifiesta con una fractura. Bien interesante, ¿no? La introducción al tema que hemos escuchado el día de hoy sobre osteoporosis. Y recuerde que su participación es sumamente importante a través de las llamadas telefónicas. Nuestro equipo de coordinación va a estar muy atento ahí, recibiendo sus consultas al 613-1701, 613-1709. El tema de hoy es osteoporosis. Doctor, ¿qué tiene que ver el calcio con la osteoporosis? Porque uno dice huesos, dice calcio, dice leche, dice pura vida. Entonces ya como que la gente se asusta, ¿no? Ya no, esta leche, ya no podemos tomar leche, le va a dar osteoporosis a mi hijo del futuro. Explíquenos un poco cómo funciona ese circuito del calcio con nuestros huesos y si hay relación con la osteoporosis. Muy bien, esa es una excelente pregunta porque nos da pie para
hablar de lo siguiente, ¿no? El hueso tiene dos características importantes. La primera se refiere a la cantidad de hueso, es decir, el otro concepto se refiere a la calidad del hueso. El calcio tiene que ver con la cantidad de masa ósea mineralizada, ¿no? Que le confiere al hueso resistencia, es decir, dureza, resistencia al traumatismo, resistencia a las fracturas. La resistencia del hueso a una fractura depende aproximadamente en el 70% de la cantidad de mineralización, es decir, de la cantidad de hueso, ¿no? Hay un aspecto menor que se llama la calidad del hueso, es decir, cómo está dispuesto eso, donde el calcio en realidad no tiene nada que ver, ¿no? En resumidas cuentas, entonces, yendo directo a la respuesta, el calcio tiene que ver con la resistencia del hueso, ¿no? Es decir, le da consistencia, le da dureza al que tu hueso sea duro. Exacto. Entonces, ¿no? ese es el calcio. Exacto. Pero también en las primeras 3 décadas de la vida, es decir, hasta los 20, 30 años, nuestro hueso se comporta como el sitio donde el calcio se almacena en nuestro organismo. Es decir, nuestro hueso se transforma, vamos a decirlo, en un banco óseo de calcio, ¿no? Porque durante las 3 primeras décadas el calcio que nosotros consumimos se va acumulando en el hueso hasta que alcanzamos un límite máximo de almacenamiento que se llama el pico de masa ósea, y ese pico de masa ósea está determinado genéticamente, tiene mucho que ver también con el sexo. Los hombres tienen un pico de masa ósea, es decir, una reserva de calcio un poco más alta que las damas. Las personas de raza oscura, morena, negra, tienen un pico de masa ósea más alta que la raza blanca. O sea, en otras palabras, ¿no? ¿Están más o menos propensos a la osteoporosis? Tener un pico de masa ósea más alto significa haber almacenado más calcio en el hueso y por lo tanto tener mejores reservas y estar menos propenso para el desarrollo de osteoporosis. Excelente. Entonces los hombres son menos propensos que las mujeres, y las personas de piel negra, los negritos, pues los morenitos, son los afrodescendientes, como se les debe decir correctamente, son los que tienen también menos predisposición a esta enfermedad, doctor. Exactamente. Interesante. Así que ya lo sabes, estamos en vivo hablando sobre osteoporosis. Ya definimos pues la enfermedad junto al doctor. El doctor Hugo Arizpe, que es co-conductor del programa, nos acompaña hoy día para hablar del tema también. Y queremos recordarle nuestros teléfonos, 613-1701, 613-1709, para hablar sobre osteoporosis junto al doctor Eduardo Cabello León de la Clínica Delgado, reumatólogo de especialidad. Doctor Arizpe, bienvenido al programa. Buenas tardes Manuel, y buenas tardes al doctor Eduardo Cabello León. ¿Cómo le va? Gracias por venir, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gracias. Aquí siempre para hablar en este programa de Hablemos de Salud en términos sencillos, porque ahorita nos están escuchando, de repente el taxista, de repente están tomando su lonchecito, y vamos a tratar de conversar este tema tan importante, Manuel. Sí, el doctor ya definió el tema de osteoporosis, nos habló un poco del calcio con la osteoporosis, nos dijo que las mujeres son más propensas a poder sufrir osteoporosis, pero doctor, mucha gente dice, ¿y cómo puedo prevenir la osteoporosis, no? O es indefectible, tal vez hay factores genéticos. ¿Qué factores son prevenibles y que ya vienen, como se dice, de fábrica, ¿no? Bueno, podemos señalar 2 etapas en la vida, ¿no? Como hemos mencionado, hasta los 30 años aproximadamente, el calcio se almacena en nuestro hueso, de manera que nuestro hueso se transforma en nuestro banco óseo de calcio, ¿no? El calcio se usa en nuestro organismo para diversos procesos, la contracción muscular, la coagulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiere decir que hay una primera etapa en esos 30 primeros años de vida en que nosotros vamos a poder hacer una prevención logrando tener buenas reservas de calcio. Doctor, vamos a hacer un paréntesis porque hay una llamada del público claro que, sí. Se va a quedar sin crédito de repente claro el oyente. Sí. Ahí está el audífono. Se llama Sofía y nos llama desde Paita, en Piura, pues. Sofía, adelante con tu pregunta. Aló. Te escuchamos, Sofía. Adelante. Ya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Yo tengo artritis y osteoporosis, pero he estado tomando calcio. Y yo le digo, doctor, ¿yo puedo seguir tomando el calcio? Porque yo tengo esas 3 enfermedades. Los me duelen.
Doctora, a ver ¿Y que qué edad sigo tomando tienes, el calcio, o Sofía? qué otra medicina puedo tomar. ¿Qué edad tiene Sofía? Tengo 70 años. 70 años. Bien, doctor, tiene artritis, osteoporosis y artrosis, ¿no? Y a veces hay confusión, ¿no? Entre ambas enfermedades. ¿Cuál es una? ¿Qué podemos decirle a Sofía? Gracias. Señora Sofía, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Gracias porque nos permite hacer una distinción, ¿no? entre estas tres enfermedades, ¿no? La artritis es una enfermedad totalmente diferente a lo que es osteoporosis. Igualmente, artrosis es otra enfermedad. Artrosis es una enfermedad que afecta al cartílago articular, ¿no? Al cartílago. Amortiguador, algo así, ¿no? Exacto, ¿no? No tiene nada que ver con calcio. Artrosis. Artrosis es lo mismo que decir osteoartrosis, ¿no? Y la osteoporosis, que es el tema que venimos comentando, es una enfermedad del hueso y que está relacionada con el calcio, ¿no? Es así con el calcio. Esa es la que está relacionada con el calcio y es la que al final de cuentas termina ocasionando un hueso más frágil y más propenso a fracturas. Pero la señora nos preguntaba si ella puede tomar calcio, ¿no? Si el diagnóstico está bien hecho y es osteoporosis su diagnóstico, el calcio es uno de los elementos que se usan para tratar el calcio, además de otros medicamentos, ¿no? Doctor Arispe, ¿usted sabe cuál es la Suiza peruana? ¿A qué ciudad se le llama la Suiza peruana? Huaraz. A Huaraz. Ahí está Flor, pues, por teléfono, porque quiere hacer una pregunta. A ver, adelante, Flor, con tu pregunta. Muy buenas tardes, doctor. Y mi Buenas pregunta tardes. es lo siguiente. Yo quisiera saber qué de cierto hay cuando me han operado y me sacaron las 2 tiroides porque yo tuve cáncer. Afectaría a lo que es a los huesos. ¿Y qué tratamiento debería seguir? Porque me han dado unas pastillas para poder tomar y eso me ha estado chocando un poco al hígado porque soy una persona diabética también, doctor. Bien, ¿hay alguna repregunta? ¿Quedó claro, doctor? Sí, la entendí muy bien. Quedó claro. Los que están en Facebook, recuerden que también pueden hacer preguntas a través del Facebook, así que no se queden con las dudas, doctor. Muy interesante, ¿no? Sí, bastante interesante porque de paso que vamos recibiendo las preguntas, vamos aclarando algunos conceptos. Nos permite. Vamos aclarando algunos conceptos. Y esta pregunta nos da pie para comentar que osteoporosis no es una sola enfermedad, sino que dentro de ella hay tipos de osteoporosis, ¿no? La primera división que podemos hacer en cuanto a osteoporosis le llamamos osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria, a su vez, tiene dos subtipos, diríamos, ¿no? La que ocurre en las mujeres o en las damas después de la menopausia y se llama osteoporosis posmenopáusica. Y la que ocurre en las personas de mayor edad, 65 años para arriba, y se llama osteoporosis senil. Esta puede ser una subdivisión un tanto teórica, pero así es como está. Y dentro de las formas de osteoporosis secundaria, nos estamos refiriendo a aquella descalcificación, es decir, a aquella osteoporosis que ocurre como resultado de otra enfermedad. Esa otra enfermedad puede ser diabetes, puede ser el caso de nuestro oyente. Exacto, puede ser un trastorno de la glándula tiroides, ¿no? Puede ser un medicamento que se esté tomando de manera inadecuada, ¿no? Como por ejemplo corticoides, anticoagulantes, anticonvulsivantes, ¿no? Que pueden ocasionar también osteoporosis, ¿no? Interesante. Bien, doctor, vamos a contestar una llamadita más en este bloque y luego pasamos con las preguntas. Sí, en todo caso, con respecto a nuestra amiga de Huaraz, ella entendía, digo como para ampliar un poquito, claro, si nos permite. Ella ha sido operada, ¿no? de la tiroides y prácticamente lo que refiere es que no tiene la glándula. En todo caso, ese es un tema que ella estaba preocupada con el tema de la reposición del calcio o si algo tiene que ver. No sé si en ese sentido fue la pregunta.
Sí, por ahí. en ese sentido, ¿no? La recomendación práctica para ella es que la glándula tiroides produce la hormona del mismo nombre, que se llama la hormona tiroidea, ¿no? Que es una hormona muy importante en el organismo y que regula una serie de procesos en el organismo, incluyendo también una influencia en el metabolismo del hueso, en el funcionamiento del hueso. Entonces, la señora tiene que tener una terapia de reemplazo de esa hormona tiroidea, no solamente por la osteoporosis, sino por otros temas adicionales. Eso es correcto. ¿No? Y entonces, en este caso, lo que siempre decimos, lo que pasa, doctor, que nosotros con los diferentes invitados especialistas y también con los amigos y amigas que nos llaman, siempre nos encontramos con el tema tan malo que es la automedicación. Inclusive en temas delicados como este caso, hay personas que, bueno, de repente por un tiempo están con el especialista, pero por otro tiempo inclusive van hasta la farmacia y hasta la botica. Entonces, eso es lo delicado y eso es lo que nos llama a ser más precisos y contundentes. Digo, en siempre recomendar aquí a través de Betel para la amiga de Huaraz que por favor, este es un tema del especialista. Por favor, tiene que seguir estrictamente lo que le aconseja su médico especialista que lo está viendo. Un reemplazo hormonal, o sea, para que la tiroides cumpla sus funciones, tiene que ser manejado solo por el especialista, estimada amiga de Huaraz. Correcto, hay más llamadas del público hasta Sechura, ¿no? Nos vamos ahí donde hace más calorcito. ¿Sigue Alex en línea? Correcto. Bueno, Alex, está bien que nos traiga calorcito a Lima, que está haciendo frío. Alex de Sechura, adelante Alex con tu pregunta. No va a ser amigo de Alex. Buenas tardes, buenas tardes, doctor, buenas tardes, hermanos, un placer, me gusta mucho el programa, para que lo escuche todos los días, es muy hermoso, o sea, los consejos, todo, y tengo una duda, doctor, yo antes trabajaba yo trabajaba en las lanchas de pesca, y en las lanchas de pesca nosotros trabajábamos, yo trabajaba o sea, en hielo, sin guantes de hule. Y con el tiempo eso me produjo a mí en las noches cuando dormía me dolían los huesos, me comenzaron a oler, se me adormecían las manos, me dolía fuerte. Entiendo. Y quería consultarle si es que eso es producto del tema que están tratando ahorita. Correcto. Listo, una buena diferenciación por ahí también, doctor. Qué buena la pregunta, bien variada. Excelente, y es una excelente pregunta porque nos permite nuevamente dejar un concepto bien claro. ¿No? Osteoporosis es una enfermedad asintomática. Eso significa que no genera molestias. No le va a doler. Que no da dolor. ¿No? Si una persona con osteoporosis tiene dolor, el dolor probablemente es debido a otra causa. Hay solo una condición en la que la osteoporosis puede dar dolor, cuando ocurre una fractura. Es correcto. ¿No? Bajo otras circunstancias es una enfermedad totalmente indolora, ¿no? Eso, que parecería ser una ventaja, sin embargo, es una gran desventaja porque uno no se va a dar cuenta de la osteoporosis sino hasta que viene la complicación que se llama fractura, ¿no? Por largo tiempo a la osteoporosis se le ha llamado por este motivo la enfermedad silente, ¿no? O la epidemia silente, porque uno no sabe que la tiene hasta que de pronto tiene una fractura. De manera que la explicación para el dolor de manos del señor que nos está preguntando no es osteoporosis. Ese dolor de manos no es explicable por osteoporosis. Debe ser para otra nuestro causa. amigo de Sechura, por favor, que siempre aparentemente es uno de nuestros, ¿no? De nuestros hinchas, que me parece muy bien, estamos agradecidos, escucha todos los días, no solamente Hablemos de Salud, sino otros programas radiales. El doctor está señalando que definitivamente lo más probable es que el dolor se deba a otra causa, así que, querido amigo, tienes que hacerte ver, definitivamente creo que por un sentido común no es bueno que yo no sé si sigue tocando el hielo sin guantes, realmente no debería ser. Igual muchas mamás lavan la ropa, sí, las cosas, ¿no? pero en este caso, por ejemplo, él es pescador en Sechura, entonces nuestros amigos... Sí o sí tiene que estar en eso. Nuestros amigos que tienen que ver con la salud ocupacional, que es muy importante, pero que aquí no hacen caso tanto, lamentablemente, a las medidas de prevención, pues desde aquí, de estas ondas amigas, le decimos a nuestro amigo Alex que tenga cuidado y que se proteja, por favor, las manos. Yo no sé cuánto tiempo habrá estado en este tema, pero lo más probable es que ya tenga algún daño de otro tipo.
Correcto. Una llamada más antes de irnos a la pausa. Listo. Areli desde Nueva Cajamarca, un lugar muy bonito también ahí en la selva peruana. Areli, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al doctor. Tengo 29 años. Ajá. Me duelen mucho las manos y las rodillas. Correcto. Bien. ¿Hay algo adicional, doctor, por ahí que preguntarle? Yo creo que... Areli, ¿y usted tiene todavía la regla? Ni sacado examen, nada. El doctor te está preguntando si aún está arreglando. ¿Su menstruación todavía tiene la menstruación? 7 años yo pelaba pollos así. Ya, pero el doctor... Areli, ¿me escuchas? Y las manos al agua fría. Areli, ¿me escuchas? Sí, aló. ¿Me escuchas? Ya, el doctor te está preguntando si tu periodo menstrual ya terminó o sigues menstruando. ¿Cómo? Tu periodo, tu regla. ¿Tienes regla aún o ya dejaste de reglar? No lo entiendo. ¿Todos los meses tiene su regla todavía usted o ya no tiene regla? No, sí, todavía. Todavía tiene. Entonces nos vamos a una pausa. Salud de los peruanos y queremos saludar a todos los que nos reportan sintonía en redes sociales en esos momentos. A Nanga Córdoba, que dice que nos están escuchando en España, Madrid. Así que un saludo para ella. Dice que están enlazados con Radio Da la Palabra Madrid FM. Así que un saludo para la radio que está enlazándose con nosotros. Ahí no tenemos la hora de España, pero deben ser por lo menos unas 8 horas que nos diga por ahí, Nanga, qué hora es allá en Madrid. También Giselle Maza nos dice, doctor, ¿qué debemos hacer para prevenir? Yo lo corté al doctor cuando hablamos de prevención porque queremos generar expectativa, porque en este bloque ya vamos a hablar de prevención. Así que, Giselle, un poquito de paciencia. Yedida Ruiz dice, qué bendición, nos escuchamos desde Colima, México. Qué saludos tremendo. Para todos, en especial para los conductores del programa, para el doctor en cabina y todo el equipo que está en el estudio. Así que somos un equipo, pues, no somos muchos, pero somos aguerridos aquí en Betel Radio, ¿no? Así estamos muy sacando las cosas adelante. Estimulante, pero sí sabemos que gracias a Dios la sintonía es muy importante. Estamos trabajando al día a día, pues, ¿no? Para sacar los programas adelante. Carlos Aurelio Liñán, Pati Deis, Eduardo Calderón, Giselle Maza también compartiendo la transmisión el día de hoy de Betel Radio. Bien, había que responder a un oyente, ¿no? Areli. Que usted hizo un vínculo interesante. Areli, 29 años, el periodo, ¿no? Dolor de manos, más rodillas. Y le hicimos una pregunta que, bueno, luego ya no entendió el tema de si seguía con su menstruación. Porque es importante esa pregunta, doctor. Claro. Bien, en primer lugar, basado en las manifestaciones de dolor, ¿no? Yo quisiera insistir en el hecho de que osteoporosis es una enfermedad que no ocasiona dolor. Ya lo hemos mencionado, solamente cuando hay una fractura eso puede ocurrir. Bajo otras circunstancias, no. Así que para pretender explicar el cuadro de dolor de Areli con el diagnóstico de osteoporosis no sería correcto. La segunda situación es que la osteoporosis, como hemos mencionado en su forma primaria, ¿no? Es generalmente después de la menopausia. Y llamamos menopausia a un año después de haber perdido la regla, ¿no? Y Areli nos manifestaba que ella tiene todavía la menstruación todos los meses, así que las posibilidades de que Areli, una mujer saludable que asumimos no toma medicamentos, no se automedica, es poco probable que en todo caso tendría que ser el descarte de alguna otra enfermedad relacionada a ese dolor. Exactamente. Bien, así que ya lo sabes, acudir al médico, al especialista y a resolver la duda. Doctor, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Ahí se encuentra Jerónima en la línea. Jerónima, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Yo tengo de mi mano derecho los 2 dedos, el dedo del medio y el otro dedo, el otro dedito del lado. El vecino. Ya, el vecinito, sí. Sí, ok. Me enduran y es muy, para desdoblarlo me duelen y se hacen ahí como endurarse, ya, como 3 años que lo tengo esa molestia. ¿Qué edad tienes? Tengo 50 años. Ah, correcto, 50 años. Doctor, ¿quedó claro? Sí, está bien claro. Y nuevamente,
insistimos en este punto, ¿no? Osteoporosis no ocasiona dolor. Ni la rigidez, ni nada de eso. Sin embargo, nos gustaría comentar lo que yo sospecho que puede tener Jerónima, ¿no? Si es un dedo que se queda trabado y que se queda, diríamos, hay que estirarlo, dice ella, después para que vuelva a su lugar, ¿no? Generalmente se trata de un tendón atrapado y esa molestia suele llamarse dedo en gatillo, ¿no? Claro, no es lo mismo que estar examinándolo, pero por lo que ella describe pareciera tratarse de eso, ¿no? Y eso no tiene nada que ver nuevamente con osteoporosis. Habría que buscar la ayuda especializada. Porque ¿no? qué interesante lo que dice el doctor Cabello, porque además nos ha llevado hacia focalizar un dedo o hasta dos, creo que un dedo no más que dos, ¿no? Exacto. Porque otros temas que de repente vienen por ahí y nos puede haber alguna pregunta es que muchas personas tienen alguna rigidez, ¿no es cierto? Una rigidez, lo que se llama matutina, pero eso estamos hablando de ambas manos, ¿no es cierto? Que poco a poco, mediante ya el transcurso de las horas, ya digamos son más flexibles. Eso ya hablamos de otras patologías, ¿no, doctor? Exactamente, ¿no? Hace, creo yo, alrededor de unos 10 años más o menos en la Sociedad Peruana de Reumatología. Usted es expresidente, pues, de la sociedad, ¿no? Sí, hace unos 10 años tuvimos un lema, ¿no? Que decía, si te duelen tus manos, busca al reumatólogo. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama artritis reumatoide, ¿no? Que es una enfermedad totalmente diferente que no tiene nada que ver con el tema del que nos estamos ocupando, que se caracteriza principalmente por dolor en manos y, como bien manifestaba el dolor, en especial una sensación de rigidez matinal o de manos entumecidas por la mañana que suele extenderse por más de una hora, ¿no? Y es una enfermedad que necesita una identificación rápida porque tiene un manejo también bastante especial. Bueno, especial y que abarca otros sistemas. Y que también puede, exactamente, claro. y que puede comprometer otros órganos, otros sistemas. ¿Sabe qué me sorprende, doctor? La confusión que hay en el público, ¿no? O sea, el poco conocimiento de la osteoporosis. Sí. Y cómo creen que la artrosis, como usted nos dice, o los síntomas de la artrosis pueden ser confundidos con osteoporosis. Y yo creo que hasta inclusive podrían estar acudiendo a un técnico de farmacia o a un naturista pidiéndole un tratamiento natural que puede ser muy bueno, puede ser, pero que no es para la enfermedad que tiene, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido, doctora. Eso da pie, si me permiten, a mencionar que otro de los consejos que tendríamos que dar dando, más o menos creo que antes de los consejos finales, que todavía estamos a tiempo, gracias a Dios, es señalar, en todo caso, mejor dicho, cuáles serían los consejos para que tempranamente, doctor Cabello, pudiéramos saber si estamos o no con un inicio, ¿no?, de osteoporosis o sea, de disminución de calcio en los huesos, que se llama osteopenia, ¿no? Así es. ¿Qué podríamos hacer, ¿no?, al respecto? Porque no vamos a esperar que ya tengamos los huesos muy frágiles, que lleguemos a una fractura patológica, y ahí sí, pues, el dolor va a avisar y va a salir que después de varios exámenes que tenemos el calcio, digamos, muy disminuido. Entonces, yo creo que eso, doctor, sería tan amable en ampliar el tema. O sea, ¿desde qué edad, desde qué momento, quiénes serían los indicados en hacerse algunas pruebas, digamos, mínimas? Y bueno, si hablamos de esas pruebas, sabemos que en nuestro país todavía, yo como saludista lo digo, muchas de las pruebas no es tan fácil acceder, tanto en la parte pública, por los escasos especialistas, como en la parte privada que cuesta. Entonces, ¿cómo podríamos enfocar esto, doctor, para ayudar a la gente? Muy oportuna, doctor, su pregunta, ¿no? Porque, diríamos, hemos venido repitiendo y repitiendo hasta el cansancio, creo, que la osteoporosis no da síntomas. Entonces, nuestros oyentes deben estar preguntándose, ¿y cómo lo voy a identificar? Y eso es bastante lógico. No me duele, ¿cómo voy a saber que la tengo? Claro, ¿no? Lo que hacemos o para identificar esta enfermedad es pensamos en factores de riesgo. Factores de riesgo. Es decir, algunas características de la persona que, en caso de estar presentes estas características, la ponen
en más riesgo o en mayor posibilidad de poder tener la enfermedad. Y esos factores de riesgo son los siguientes. Por ejemplo, tener una historia familiar de osteoporosis. En especial, haber tenido un papá, o mejor todavía, una mamá con una fractura de cadera, ¿no? Otro factor de riesgo es... Disculpe, doctor, para nuestros oyentes, o sea, esta enfermedad, digamos, también podría transmitirse de un familiar a otro, o existe un porcentaje nomás de posibilidad. No, sí, hay un comportamiento genético. Porque lo que conversábamos al comienzo y hablábamos del pico de masa ósea, es decir, esa cantidad de calcio que se acumula en los huesos durante los 30 primeros años de vida, está determinado en un 70% por factores genéticos. Quiere decir que si la persona tiene una historia familiar de un familiar en primer grado, específicamente papá o mamá, ¿no?, que tuvieron osteoporosis, en especial si tuvieron una fractura, y si esa fractura fue de cadera, con mayor razón todavía, esa persona tiene riesgo de poder tener osteoporosis. Si a eso le agregamos que tiene la pérdida de la menstruación, en el caso de las damas, por supuesto, ¿no?, antes de los 45 años, lo que llamamos menopausia precoz, ¿no?, ese es un segundo factor de riesgo. Bien. Otra situación es el consumo de algunos medicamentos, ¿no?, como son, por ejemplo, corticoides, como son anticonvulsivantes, como son anticoagulantes, ¿no?, que también ponen en riesgo de desarrollar osteoporosis. Pero aquí vale la pena hacer una aclaración. No estamos diciendo que esos medicamentos no se deban consumir, ¿no? Lo que se debe hacer es consumir bajo prescripción médica, como bien indicaba el doctor, y con una buena indicación, ¿no? La tercera situación es volverse sedentario, ¿no? Es decir, no tener buena actividad física, ¿no? No tener buena actividad física, ¿no? Y aquí sí voy a hacer un mea culpa, porque yo también, a propósito del tema, voy a empezar a mejorar mi actividad física también. Pero qué bueno es reconocer eso, ¿ah? Porque a veces no reconocemos. Sí, y cuando hablamos de ejercicio físico, ojo, hablamos específicamente de ejercicio aeróbico, ¿no? Natación, bicicleta, todos esos ejercicios son buenos para el músculo, pero para osteoporosis nada mejor que caminar. Ahí estamos bien, doctor, entonces hay que caminar. Así es, así que uno no necesita... Aunque sea paseando al perrito. Exactamente, ¿no? Los gimnasios, todos esos están muy bien, ¿no? Pero no necesitamos un gimnasio para prevenir osteoporosis. Necesitamos salir a caminar. Correcto. Prácticamente no nos va a costar mucho estar caminando, simplemente fuerza de voluntad y salir. El doctor dijo a partir de los 30 años, sobre todo, ya deben estar esos hábitos formados, ¿no? En realidad, cuando la persona ya está un poco mayor, los hábitos son más difíciles de inculcarlos. Claro, a veces queremos recién tomar medidas preventivas cuando ya se nos hace el diagnóstico. Claro que nunca es tarde, ¿no? Es decir, siempre... Nunca es tarde, claro, nunca es tarde, ¿no? Pero si empezamos más temprano, mejor. No sé si sigue en línea nuestro oyente, Máximo. ¿Sí? A ver, ya, nos confirma que se fue la llamada, porque, bueno, teníamos que concluir algunos temas. En todo caso, a Doris, que estuve en línea, puedes volver a llamar al 613-1701, 613-1709. Yo quería preguntar sobre... En algunos momentos, doctor Cabello, hemos leído en artículos que también algunos alimentos pueden influenciar en este tema de la disminución de calcio y en algunos hábitos nocivos. ¿Esto es correcto? Es correcto, doctor, ¿no? Por ejemplo, el fumar, ¿no? El fumar es un enemigo del hueso, ¿no? Directo. Y de otras cosas más. ¿La gaseosa, doctor? Las gaseosas también, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, vale la pena referirse al consumo excesivo de café. Los canadienses... Yo quería que no toque ese tema, doctor, pero bueno, aquí estamos para todo, democracia. Sí, los canadienses incluso han estimado la cantidad de café. Ellos, en una guía que publicaron ya hace algún tiempo, dicen, más de 4 tazas de café al día, no. Es expreso todavía. Ahora, si el café es colombiano, si eso en realidad, ¿qué tamaño que tiene nombres ahí, Marcos? Tenemos la llamada de Doris, que ha vuelto a llamar, nuestro oyente del cercado de Lima. Doris, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, buenas
tardes. Disculpe, mira, una pregunta. ¿Sabe qué pasa? Su volumen. Yo tengo 53 años, yo tengo pelo, ya... A ver, no te escuchamos muy bien, Doris. Hay dos alternativas. O hablamos un poquito más fuerte, o no sé si tienes el volumen de tu radio muy alta. En todo caso, vamos a ver. Vamos a volver a... bajes el volumen de tu radio, por favor. A volver a preguntarte. Doris, a ver con tu pregunta, adelante, te escuchamos. No, ¿qué pasa? Es que yo tengo 53 años, yo ya no arreglo, ya en el año 2009 dejé de arreglar. Y ahorita yo totalmente como 2 años ya siento dolor en mis rodillas. O sea que una cosa se cae en el piso, yo recojo y siento el dolor, me suena los 2 días. Correcto. Y el brazo últimamente ya se está volviendo, ya los 2 brazos. Y cuando yo duermo pues a madrugada me levanto, ¿no? Como me estoy durmiendo y siento mi mano enrojecida, mis 2 dedos, estuviera como tirado, aquí doctor, yo sé que se debe. Correcto. Listo, Doris, gracias por tu llamada. Bueno, te hemos entendido, nos escuchó un poquito ahí turbia la llamada, pero se entendió, creo, en líneas generales lo que dijo Doris, ¿no? Claro. Igualmente, nuevamente sobre lo mismo, creo, doctor, ¿no? 53 años, ya no arregla, obviamente. Sí, la señora Doris, que perdió su regla en el año 2009, ¿no? O sea, ya hace 8 años, ¿no? Y ahora tiene 53. Sí. Es una mujer postmenopáusica, ¿no? Es decir, ya pasó la menopausia. Así es. El 30%, es decir, 1 de cada 3 mujeres después de la menopausia pueden desarrollar osteoporosis. De manera que el consejo es que toda dama que ingresa a la menopausia debería tener una evaluación de su salud ósea. ¿Cómo se desarrolla esa evaluación? Esa evaluación se desarrolla acudiendo al médico para que el médico evalúe si esta persona tiene esos factores de riesgo de los que estábamos mencionando. Pero la osteoporosis, si hablamos de un método para el diagnóstico de osteoporosis, la osteoporosis se diagnostica mediante una prueba bastante sencilla que usa rayos X y que se llama densitometría ósea. Existen muy pocas contraindicaciones. ¿Duele, no duele? La densitometría ósea es una prueba que usa rayos X. Por lo tanto, las mujeres gestantes no deberían realizarse. Ya. Felizmente, las mujeres gestantes no están en la menopausia y son el grupo en el que menos pensamos en la posibilidad de osteoporosis. Es una prueba que no requiere ninguna preparación. Correcto. ¿No? Es una prueba en la que no se toman muestras de sangre, no se toman muestras de orina. O sea, no habría razón por la cual alguien no se lo haga. Exactamente. La persona se coloca en una mesa de examen, ¿no? Y en 10-15 minutos tiene un scan, una prueba, un mapeo de sus huesos, y eso va a arrojar una cifra de gramos de calcio por centímetro cuadrado de hueso, ¿no? Y el médico ya hace la interpretación de eso y puede... Que sería un poquito complicado explicarle eso, porque las personas no van a saber... Y el médico ya le va a decir si tiene o no tiene osteoporosis. Hay una llamada de Chiclayo, doctor, ¿le parece? Y luego el aporte que... Luego mi intervención, Manolito, que no me dejas intervenir, ¿eh? Lice desde Chiclayo. Adelante, Lice, con tu llamada. A ver. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una pregunta. Mire, yo tengo una niña de 7 años que ella se queja de constantes dolores en sus piernas. Y el oncólogo me ha dicho que eso se debe de que, ¿cómo se llama? Dice que hay un problema que cuando crece le causa dolor. Y no sé si eso sería verdad y qué le podría dar, porque ella en el tiempo que le da ese dolor llora y se queja demasiado. Correcto. Muchas gracias por su llamada, doctor. 7 añitos. No, pero vamos a... Bien. Claro. 7 añitos, dolores en las piernas, ¿no? Bien. Si bien el tema es osteoporosis, cabe hacer el comentario siguiente en relación a dolor en niños, ¿no? Y específicamente lo que nuestra oyente mencionaba, que le han informado que se llama dolor por crecimiento, ¿no? Ese es un término que se usaba antes, ¿no? Porque el crecimiento es un proceso natural, es un proceso fisiológico, significa natural, ¿no? Y no tiene por qué ocasionar dolor, ¿no? Muchos de estos niños a los que antes se les llamaba dolor por crecimiento son niños que tienen un trastorno que se llama hipermovilidad articular, es decir, que sus articulaciones se mueven más allá del rango normal, se desplazan durante el día,
sus músculos tienen que hacer mucho esfuerzo para mantener las articulaciones en su lugar, y como resultado de eso tienen dolor nocturno, ¿no? Es una de las causas, ¿no? Pero esto amerita que este niño o niña deba tener atención para ser evaluado, ¿no? Pero yo no pensaría en osteoporosis en este contexto de dolor. Muy pequeñita. En esos términos, doctor, déjeme decirle que no es la primera vez. Bueno, hace tiempo que no escuchaba este síntoma en relación con que dice, está creciendo, bueno, entonces le va a aparecer a un dolor. En todo caso, este es un tema que ya se ha estudiado más, por lo que lo escucho. Y es bueno entonces que lo sepan, ¿no? Así es. Es importante que el público sepa pues que este tema ya está investigado, ¿no? Y no se vaya a confundir con alguna otra enfermedad. Nos vamos a ir a una pausa y luego de la pausa vamos a regresar porque vamos a hacer conclusiones, pues, doctor, sobre este tema que es tan interesante y que, bueno, haciendo pues un scan, ¿no?, rápido, hemos notado de que hay mucha confusión en el público, están esperando síntomas, la enfermedad no da síntomas, y probablemente mucha gente que esté escuchándonos tenga osteoporosis ya y sea un diagnóstico oculto, ¿no?, que aún muchos tal vez no lo saben y puedan estar ya con osteoporosis y se darán cuenta, como dijo el doctor, cuando se caigan y se rompan pues la cadera, el brazo, la pierna y descubran pues que tienen una osteoporosis. Una pausa y volvemos. ¿Y hay alguna línea? No, entonces ya vamos a ir culminando, doctor. Hay que hacer algunas preguntas. Sí, estábamos tocando los temas de los factores, digamos, tocamos algunos. ¿Habrá alguna diferencia, doctor, en el tema del sexo? O sea, tanto el hombre como la mujer a determinada edad igual puede sufrir de esta enfermedad. Los varones y las damas ambos pueden sufrir de osteoporosis. Sin embargo, la osteoporosis es mucho más frecuente en el grupo de damas, ¿no? De damas, correcto. Después de los 30 años, la persona pierde más o menos 0.5 a 1% de calcio por año, pero el impacto de la menopausia y de la pérdida de las hormonas estrógenos en este caso, en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres es lo que hace la diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Correcto. Esa sería la diferencia en cuanto al sexo y la edad. O sea que es importante tener presente eso definitivamente más a predominio de las mujeres, ¿no? Correcto. Sí, así es. Mari Castro nos saluda también por redes sociales. Cándida Regalado nos dice, muy importante el tema, Dios les bendiga. Y Yanela Abad nos dice, doctor, dar de lactar hasta los 3 años me traería problemas de osteoporosis. Tengo 44 años. Es una buena pregunta. Porque hace ya algún tiempo en una revista médica bastante conocida que se llama New England Journal of Medicine, se publicó la respuesta a esta preocupación, ¿no? Y es que la lactancia materna sí ocasiona una disminución del calcio en el esqueleto, pero es una disminución reversible. ¿Reversible qué quiere decir? Que después se va a recuperar, ¿no? Porque la lactancia es un proceso normal, es un proceso fisiológico, y con una alimentación adecuada y un estilo de vida adecuado, el hueso vuelve nuevamente a su estado normal. Correcto, ahí está la respuesta para nuestra amiga Janet. Doctor, en general, ¿qué le podemos decir al público, ¿no?, respecto a esas enfermedades vinculadas como reumatismos, tengo entendido, ¿no?, que no solamente es la osteoporosis, hay muchos otros, y como lo hemos escuchado, generan serias confusiones, ¿no? Inclusive podrían generar algún problema futuro cuando los tratamientos no sean los correctos y acudan tal vez a un especialista de otra, no sé, de otra línea, un médico naturista, bueno, o un naturista, por no decirlo así, porque también hay medicina natural muy bien aplicada, tengo entendido, a un naturista o el vecino, le da alguna hierba, le da algún producto, y al final pues simplemente trate de paliar el tema con soluciones que no son válidas, ¿no? Bien, lo que podemos comentar al respecto es que reumatismo es una palabra muy grande, ¿no? Porque dentro de esta palabra están involucradas una serie de varias enfermedades. Algunos de estos reumatismos afectan a las articulaciones, las hinchan, hacen doler las articulaciones y se llaman artritis. Correcto. Y de estas artritis a su vez hay varios tipos. Otros reumatismos
afectan a los tejidos que rodean a las articulaciones, lo que llamamos las partes blandas, lo que llamamos los tendones, las bursas, ¿no? Y dan otro grupo de enfermedades que se llaman reumatismo de partes blandas y que también ocasionan dolor. La enfermedad de la que estamos hablando ahora es una enfermedad, ¿no? Yendo ya dejando algunos puntos en claro, que se limita al hueso. Bien. Su punto blanco es el hueso. Y es un problema porque no da síntomas, no da molestias, no hay manera de identificarla, ¿no? Pero sí hay manera de sospecharla, ¿no? Y esa sospecha viene cuando uno identifica estos factores de riesgo que ya hemos mencionado, ¿no? Se diagnostica, diríamos, usando una prueba que se llama densitometría ósea, ¿no? Que ya hemos mencionado. Es una prueba muy sencilla que usa rayos X con una radiación mucho menor a la que se expone uno cuando se toma una radiografía. Doctor Cabello, el otro tema, y aquí pues definitivamente sí hablamos mejor dicho, hablamos de un problema de acceso a los medicamentos, ¿no? Hablando un poco del tema de salud pública. Tengo entendido que dentro del tratamiento o del protocolo no solamente está el calcio, sino está el que impide, digamos, la pérdida de calcio. Entonces, no sé cuántas veces yo he tenido oportunidad, incluso que me han dicho doctor, ¿no? Como una amistad, qué sé yo. ¿Dónde puedo conseguir estos medicamentos más baratos, más cómodos? Porque realmente salen caros. Y ahora ha salido, creo que de una sola toma al año, no sé cómo es, o de 2 tomas. Entonces, este es un gran problema para gente que no puede, que ya tiene un problema de acceder a los servicios de salud y ahora más sale con su diagnóstico. Yo no sé si esto está contemplado en el tema del Estado o si es cubierto por algunos seguros públicos, doctor. El tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Es, diríamos, tiene 2 brazos importantes, ¿no? Por un lado, los suplementos de calcio y vitamina D, ¿no? Que en ocasiones, diríamos, hay que manejar con cuidado el tema del calcio porque puede ocasionar también algunos problemas, ¿no? Claro. Y de otro lado está lo que frecuentemente los pacientes y a veces nosotros mismos los médicos en el uso corriente le llamamos el fijador. El fijador, ¿no? Como el gel, así. De calcio. Exacto. En realidad el término fijador no existe, es un término usado coloquialmente, pero no hay un medicamento así que actúe como fijador. Fijador, o sea, que signifique que no se mueve el calcio de ahí, que no salga. Exacto. Lo que pasa es que en nuestro hueso existen 2 tipos de células, ¿no? El hueso, que es una estructura dura, no es una estructura muerta, es una estructura viva donde existen células, ¿no? Hay una célula que es la que se encarga de sacar el calcio y se llama osteoclasto. Y hay algunos medicamentos que están dirigidos para hacer que esta célula funcione menos, ¿no? Ese proceso se llama resorción y los medicamentos que actúan allí se llaman antirresortivos. Son la gran mayoría de los medicamentos y otros medicamentos que actúan para formar hueso, ¿no? Hay, como bien dice el doctor, medicamentos por vía oral, semanales, mensuales, medicamentos semestrales, anuales, ¿no? Y sí, en los programas del Estado, yo trabajo en Salud, por ejemplo, Salud tiene medicamentos que se proporcionan a los pacientes para... Doctor, para terminar, cuéntanos rapidito qué oferta tiene la Clínica Delgado respecto a la reumatología, ¿no? Oferta de salud, ¿no? ¿Qué tratamientos, qué aspectos tecnológicos han implementado para las enfermedades o los reumatismos en general? Bueno, en la clínica somos un grupo de 5 reumatólogos, ¿no? La clínica cuenta con un densitómetro óseo para el diagnóstico de osteoporosis. Y ahí también hablamos de generaciones, ¿será de última generación? No sé cuántas generaciones. Sí, el equipo que tenemos es un equipo de última generación, de una tecnología que se llama de Asen abanico, que es capaz de hacer densitometrías con bastante precisión y rapidez. Correcto. ¿no?
Y, doctor, disculpe, ¿todas las zonas del cuerpo son especialmente, o sea, como para escogerlas, o hay algunos huesos en especial donde nos pueden dar mayor información para este examen? Buenísima pregunta, doctor, ¿no? Porque usualmente dice vamos a hacer una densitometría completa o total, ¿no? Pero cuando el paciente recibe el informe resulta que le hicieron solamente columna y cadera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Eso es lo que está estandarizado y lo que está establecido mundialmente. Columna, ¿no?, y cadera. Columna y cadera. Bien. En algunas circunstancias contadas se hace también del antebrazo, ¿no? Pero, es decir, no hay una densitometría de cada uno de los huesitos. Son muestras de nuestro esqueleto, que son las áreas que están en más riesgo de fracturarse y que son las más representativas del esqueleto. Así que ya lo saben, los amigos que nos escuchan, tienen como una alternativa a la Clínica Delgado en la avenida Angamos Oeste, cuadra 4. El número es 377-7000, opción 1, anexo 6461, ¿no? Que es la especialidad, el área de especial de reumatología. Que se está haciendo harta conocida. Sí, o sea, la Clínica Delgado ahorita está dando la hora, como se dice. Es la mejor, pues, ¿no? En general, en especialidades aquí en Lima, ¿no? Sí, la más tiene moderna muy también, buenos ¿no? especialistas, es excéntrica. Está Así bien. que los esperan por ahí para que conozcan los planes de aseguramiento y todos los planes que tiene esta Clínica Delgado AUNA, ¿no? Que forma parte de esta corporación. Del Claro. grupo AUNA. Además, la clínica tiene una página web donde pueden encontrar mucha información al respecto. Sí, la página web, busquen en Google, ¿no? Como Clínica Delgado, ahí le va a salir automáticamente. Exacto. Para que tengan mayor información. Listo, doctor, muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación, su paciencia, y a los oyentes, las preguntas que han sido siempre muy interesantes. Y muchas gracias. Muchas gracias a Vilma también, que tiene paciencia, que ya nos está mirando, ya nos quiere cortar el programa.